A lo largo de la historia han ocurrido eventos tan extraños que ni la ciencia ni la lógica han podido explicar. Misterios que desafían nuestra comprensión y nos dejan más preguntas que respuestas. Hoy exploraremos 3 de los enigmas más inquietantes. La desaparición del vuelo MH370. Era la madrugada del 8 de marzo de 2014, cuando el mundo despertó con una noticia inquietante. Un avión comercial con 239 personas a bordo había desaparecido. No fue un accidente común. No hubo mensajes de emergencia, ni llamados desesperados por radio. Un instante estaba ahí, y al siguiente no había rastro. Ese avión era el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, y lo que ocurrió en aquellas horas oscuras sigue siendo, hasta hoy, uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna. El MH370 despegó desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 00:41 horas, con destino a Pekín, China. Su duración prevista era de 6 horas. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes, de diferentes nacionalidades, la mayoría chinos y malasios, pero también había australianos, indonesios, franceses, estadounidenses y ciudadanos de varios países más. La aeronave era un Boeing 777-200ER, un modelo considerado uno de los más seguros del mundo. Tenía un historial impecable y estaba equipada con sistemas modernos de comunicación y navegación. El comandante al mando era Zahari Ahmad Shah, un piloto veterano con más de 18,000 horas de vuelo, acompañado por el copiloto Farik Abdul Hamid, quien estaba a punto de completar su entrenamiento en esa ruta. Durante la primera hora, todo transcurrió con absoluta normalidad. A la 1:19 de la madrugada, desde la cabina, se transmitió el último mensaje registrado por radio. Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. Las palabras fueron pronunciadas con un tono relajado. Nadie podría haber imaginado que serían lo último que se sabría oficialmente del vuelo. A los 37 segundos de ese mensaje, el transpondedor del avión, el dispositivo que envía su posición a los radares civiles, dejó de funcionar. Pocos minutos después, el MH370 desapareció también del radar secundario. Sin transpondedor y sin comunicación, la aeronave era invisible para los controladores civiles. Lo que al principio parecía un accidente repentino pronto se volvió más extraño. El radar militar de Malasia, que usa tecnología primaria, detectó que el avión había cambiado de rumbo. En lugar de continuar hacia el noreste, giró bruscamente hacia el oeste, cruzó la península malaya y siguió volando durante horas. Los datos de satélites de la empresa británica Inmarsat indicaron que el avión se mantuvo en el aire por al menos 7 horas más después de perder contacto. Estos datos no mostraban una ubicación exacta, pero sí arcos posibles en el Océano Índico. Los cálculos llevaron a una zona remota al suroeste de Australia, una de las regiones más inhóspitas y profundas del planeta. El 10 de marzo comenzó una operación de búsqueda internacional sin precedentes. Participaron 26 países, con barcos, aviones y satélites, rastreando miles de kilómetros cuadrados de océano. Al principio, la búsqueda se concentró en el mar de China Meridional, pero cuando se confirmó el cambio de rumbo, se trasladó al Índico. Durante años, equipos especializados exploraron el fondo marino con drones y vehículos sumergibles. A pesar de los esfuerzos, el fuselaje principal nunca fue hallado. Solo se encontraron algunos restos confirmados, un flaperón en la isla de Reunión y piezas en Madagascar y Mozambique. Cada fragmento recuperado aumentaba el misterio, porque no explicaba qué había causado el desvío ni dónde había caído el resto del avión.
A falta de pruebas definitivas, las teorías se multiplicaron. Algunos expertos creen que un incendio o descompresión masiva pudo dejar a la tripulación y pasajeros inconscientes, mientras el avión volaba en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Sin embargo, esta teoría no explica el cambio intencional de rumbo ni el apagado de sistemas de comunicación. Otros hablan de un secuestro, aunque nunca hubo mensajes reivindicando el acto ni pistas claras de un aterrizaje forzado. Una de las teorías más debatidas es que el propio capitán Zahari hubiera desviado el avión deliberadamente. Investigaciones posteriores revelaron que en su simulador de vuelo doméstico había practicado rutas similares hacia el Índico. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que confirme esta hipótesis. También se ha sugerido que el avión pudo haber sido derribado por un misil en un área de ejercicios militares y que los gobiernos involucrados encubrieron el hecho, una teoría polémica y no respaldada oficialmente. Otras hipótesis incluyen fenómenos meteorológicos extremos, fallos eléctricos o incluso ideas más improbables, como interferencia de armas secretas o secuestro extraterrestre, que han sido discutidas en foros y documentales. En 2018, las autoridades malasias publicaron un informe final en el que reconocieron que no podían determinar la causa de la desaparición. El caso sigue oficialmente sin resolver. Familiares de las víctimas continúan pidiendo reabrir la búsqueda, convencidos de que en el fondo del océano aún reposan las respuestas. El MH370 no es solo un caso de aviación, es una herida abierta en la confianza global sobre la seguridad aérea. Un recordatorio de que incluso en la era de los satélites y el rastreo constante, un avión moderno y gigantesco puede desaparecer sin dejar rastro, llevándose con él 239 historias que merecen ser contadas y entendidas. Quizás algún día, cuando el océano devuelva lo que oculta, sabremos la verdad. Pero hasta entonces, el misterio del vuelo MH370 seguirá siendo una sombra sobre el cielo de la historia. Incidente del paso Dyatlov. El 23 de enero de 1959, un grupo de 9 jóvenes excursionistas de la Unión Soviética partió hacia los montes Urales en una expedición que debía durar alrededor de 2 semanas. Liderados por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años, el grupo estaba compuesto por hombres y mujeres experimentados en senderismo y esquí en condiciones extremas. Su objetivo era alcanzar la cima de Otorten, una montaña considerada de alta dificultad. La ruta los llevaría a través de paisajes helados, temperaturas bajo cero y terrenos montañosos. Para ellos no era nada nuevo. Todos tenían experiencia en climas extremos y se habían preparado meticulosamente. Pero lo que ocurrió en los días siguientes se convertiría en una de las historias más inquietantes y debatidas de la historia moderna. El 1 de febrero, el grupo acampó en la ladera de una montaña conocida como Kholat Syakhl, cuyo nombre en lengua mansi significa montaña de la muerte. No está del todo claro por qué eligieron ese lugar expuesto y con fuerte viento, en lugar de un valle cercano más protegido. Quizás fue para ganar terreno o porque querían practicar montar campamentos en condiciones extremas. Sea cual fuera la razón, esa noche sería la última para todos ellos. Cuando pasaron varios días sin que el grupo regresara ni enviara noticias, familiares y compañeros comenzaron a preocuparse. El 20 de febrero, un equipo de búsqueda salió hacia la zona. Días después, encontraron la tienda de campaña. Estaba parcialmente cubierta por nieve y cortada desde dentro. Esto significaba que los excursionistas habían huido voluntariamente, rompiendo la tela para escapar rápidamente. Las huellas en la nieve revelaban que algunos iban descalzos, otros solo con calcetines, a pesar de estar a temperaturas de hasta 30 degrees Celsius. A unos 500 metros, al pie de un árbol, encontraron los 2 primeros cuerpos, sin abrigos, con las manos y pies descubiertos. Cerca de ellos, restos de una pequeña fogata. Poco después hallaron 3 cuerpos más, en una línea que parecía conducir de regreso a la tienda, como si hubieran intentado regresar pero no lo lograron. Todos mostraban signos de hipotermia, pero lo más extraño aún estaba por descubrirse.
Pasaron semanas antes de que la nieve cediera y revelara los últimos 4 cuerpos, hallados en un barranco a 75 metros del árbol. A diferencia de los primeros, estos presentaban lesiones graves. Uno tenía el cráneo fracturado, otro el pecho hundido por fracturas internas, y una de las mujeres no tenía lengua. Lo más inquietante es que no había señales externas de heridas abiertas, como si las lesiones hubieran sido causadas por una fuerza intensa, pero sin contacto visible. La investigación soviética de la época concluyó que todos murieron por una fuerza natural desconocida, pero las teorías no tardaron en surgir. Algunos creen que una avalancha repentina los obligó a abandonar la tienda en pánico. Otros piensan en experimentos militares secretos, ya que la zona estaba cerca de áreas de pruebas. Incluso hay quienes sugieren que se trató de un encuentro con algo inexplicable, desde fenómenos naturales raros hasta hipótesis paranormales. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso y concluyeron oficialmente que se trató de una pequeña avalancha y una mala reacción del grupo. Pero para muchos investigadores, esa versión no explica las lesiones internas, la falta de ropa ni el hecho de que cortaran la tienda desde dentro. El paso Dyatlov se ha convertido en un símbolo de misterio. Más de 60 años después, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué fue lo que hizo que 9 jóvenes, experimentados y preparados, huyeran a la noche helada hacia una muerte segura? El enigma del Mary Celeste. Era el 4 de diciembre de 1872 cuando el velero británico Dei Gratia navegaba en medio del Atlántico a unos 600 kilómetros de las Azores. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, divisó otro barco a lo lejos. Su andar era errático, como si nadie lo guiara. La embarcación parecía en buen estado, pero no respondía a las señales. Intrigado, Morehouse ordenó acercarse. Pronto distinguió el nombre pintado en la proa: Mary Celeste. Este barco, de bandera estadounidense, había partido de Nueva York el 7 de noviembre con destino a Génova, Italia. Llevaba una carga de 1.701 barriles de alcohol industrial. A bordo iban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija pequeña Sofía y una tripulación de 7 hombres. En total, 10 almas. Lo inquietante era que el Mary Celeste debía haber llegado a puerto hacía días. Sin embargo, estaba allí, a la deriva, bajo las velas, sin que nadie respondiera. El capitán Morehouse y algunos hombres subieron a bordo. Lo que encontraron se convirtió en uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. El barco estaba casi intacto. No había signos de violencia ni daños graves. La bodega tenía su carga intacta, excepto por 9 barriles vacíos. El inventario reveló que la comida y el agua eran suficientes para meses de viaje. Los objetos personales de la tripulación e incluso pertenencias de valor estaban en su lugar. Pero no había ni rastro de las 10 personas. El único bote salvavidas había desaparecido, y el sextante, el cronómetro marino y algunos papeles de navegación tampoco estaban. A bordo, la cabina del capitán tenía su ropa colgada, la pipa de fumar sobre la mesa, y juguetes de la pequeña Sofía esparcidos como si se hubieran ido apresuradamente. Lo más extraño era que no había señales de lucha ni daños estructurales. La sentina, la parte baja del barco donde se acumula el agua, contenía algo de líquido, pero nada que indicara un hundimiento inminente. Las velas estaban parcialmente desplegadas y algunas un poco desgarradas, como si el barco hubiera pasado días sin un timón firme. Cuando la noticia llegó a la prensa, las teorías comenzaron a multiplicarse. La más obvia para algunos era un motín, pero no había indicios de violencia, y todo el valor estaba intacto. Otros sugirieron que el alcohol derramado de algunos barriles pudo provocar vapores explosivos, llevando al capitán a evacuar momentáneamente a todos por miedo a una detonación, para luego no poder regresar. También se habló de un ataque de piratas, pero nada estaba robado. Otros imaginaron que una tormenta repentina o una tromba marina arrancó a todos de cubierta. Incluso se llegó a proponer que el Mary Celeste fue atacado por un calamar gigante, aunque esta teoría quedó relegada al terreno de la leyenda. Y en el siglo XX, algunos historiadores revisaron los archivos y hallaron inconsistencias en las declaraciones de los tripulantes del Dei Gratia. Esto llevó a especular con la posibilidad de un fraude de seguros, aunque no hay pruebas sólidas.
En 2002, un equipo de científicos examinó los barriles recuperados y descubrió que estaban hechos de madera porosa. El alcohol pudo filtrarse y evaporarse, creando una nube inflamable. Un capitán experimentado, al percibir el riesgo, quizá ordenó evacuar en bote remolcado, esperando que pasara el peligro, pero algo salió mal y el bote se perdió. A pesar de las investigaciones y las hipótesis, el destino de las 10 personas que iban a bordo nunca se supo. Ningún cuerpo, ningún bote salvavidas, ningún resto apareció jamás. El Mary Celeste fue remolcado a puerto y tras varios cambios de dueño, terminó naufragando años después en un arrecife, lejos de la gloria y rodeado de su maldición de misterio. Hoy, más de 150 años después, sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo un mar calmo puede esconder secretos insondables. Un barco sin daños, con comida, agua y carga intactas, pero sin un solo ser humano a bordo, que pudo obligar a todos a abandonar un navío seguro en medio del océano. Tal vez la respuesta duerma bajo las olas, junto a la historia no contada del Mary Celeste. Estos misterios siguen desafiando el paso del tiempo, alimentando teorías y leyendas que quizás nunca logremos confirmar. ¿Cuál de estos enigmas crees que oculta la verdad más inquietante? Déjalo en los comentarios y no olvides seguirnos para descubrir más historias que desafían la realidad.